Empezamos. Voy directo a la primera pregunta. ¿Quién es Andrés Acciani y por qué tendría que interesarnos su vida? Aquí que hay mucha gente que no lo conoce de nada. Buenas tardes. Disculpáis mi castellano mezclado con América Latina, con Italia, entonces me perdonáis. Andrés Acciani, okay. Tiene que perdonar mi castellano, decía antes, tenéis que perdonar. Andrés Acciani se llamaba Andrea porque es italiano, pero desde los primeros años que estaba en Perú, desde entonces el 89, la gente empezó a llamarlo Andrés. Y él se llamaba Andrés, murió como Andrés. Y la fórmula que dice alguien es peruano entre los peruanos. Por eso el título es Andreas Acciani, Febbre di Vida. Él en realidad nace, como decía, en Italia, en el 53, y en un pueblo cerca de Milán estudia en la Universidad Estatal. Son los años en Italia de grande contestación, de grande lucha política también en las universidades, los años del 68 hasta el 75, y en estas temporadas, poco a poco se va afirmando también en la universidad una presencia cristiana. Andrés encuentra a Comunión y Liberación, en realidad encuentra a unas familias en su pueblo que se llama Abietegrasso. De allí, pasando a la universidad, se profundiza la amistad, la relación con el padre Giussani, que es el fundador del movimiento. Hasta que en el 76 le pide, después de un año que ya iba cada una vez al mes o cada 2 meses, que iba a Siena, una ciudad hermosa del centro de Italia, porque pidió a Andrés de ayudar a la presencia cristiana en aquella ciudad. Y fue a Siena con otras tres personas, entre las cuales estaba yo. Y trabajamos juntos, yo 4 años, él se quedó 10 años. Entonces, último pasaje veloz, desde el 86 que se queda a Siena y 3 años después en Florencia, desde el 89 se fue a Lima, en Perú, porque Giussani le pidió de ayudar a un padre dominico que estaba en aquella ciudad empezando una experiencia con los universitarios. Unos cuantos aquí conocen sea el padre dominico, padre Leuridan, que Andrés. Entonces, cuando tú me preguntas quién es Andrés, como experiencia de vida es un hombre que ha vivido hasta el final lo que le había apasionado. È una carta bellissima che scrive, donde dice a un certo punto que alguien se enamore de quien se ha enamorado de nosotros. Perdone que le leo la parte della carta. Dice, perdonéis, ecco, il cretino. Dice que alguien se enamore de lo que nos ha enamorado a nosotros. Pero para esto, para que sea así, nosotros debemos arder literalmente de pasión por el hombre, porque Cristo lo alcance, arder. Entonces esta tensión, esta fiebre de vida que caracteriza a un hombre que ha trabajado, ha enseñado, seguía curso de maestría con magíster después de doctorado, unos cuantos hacíamos juntos, nosotros 2 contistas. Entonces, desde el punto de vista externo, es un hombre normal. Pero esta fórmula que estoy leyendo de su carta, debemos arder de pasión, dice la statura con que él vivió su existencia, ¿no? Por eso que el título, Fiebre de Vida, no es una fórmula que hemos inventado yo o Gianni Mereghetti, que es el otro autor. Es una frase que decía Giussani, bellissima, nel 99, y que nel verano, en un encuentro con un universitario y después con un grupo de adultos.
y que Andrés tomó desde el 99, desde esta fecha, como un lema, fiebre de vida, como hay que vivir a la grande. Porque Giussani dice que no se puede tener relación. Dice Giussani, el problema de la vida, el problema es la vida. Dice, el cristianismo no es una religión y Cristo no es un profeta. Y aquí agrega, Cristo es un hombre que no se puede sentir o que no se puede encontrar, con el cual no se puede estar en relación, sino en una fiebre de vida, en una voluntad de vida, en un gusto de la vida, en una pasión por la vida. Entonces, el título dice esta estatura, esta talante, esta tensión de todo lo que ha hecho Andrés. Después, puede ser que cuento de algo de... Contamos algo más. Retomando justo lo que acabas de introducir, a veces tendemos a dividir justamente la vida espiritual del mundo que nos rodea, y en cambio para Andrés era todo lo contrario, ¿no? También el libro dice, su único problema era estar presente en el contexto cultural que le rodeaba, no para ir en contra de algo, sino para vivir y afirmar la belleza del cristianismo. Y hablamos de un contexto en Italia en esos años de conflictos marxistas, ¿no? Sobre todo en la universidad se veían mucho estos conflictos. ¿Puedes hablarnos de la unidad de su persona y poner algún ejemplo de cómo se movía en el ambiente? Porque justamente es de lo que se trata, ¿no? Estar presentes allí donde acontece la vida. Sí. Entonces, doy dos ejemplos. Uno que se refiere a Siena, a los años, entonces, los primeros años de la universidad. Pues hablo de los años 76, 80. El otro ejemplo de la universidad en Perú. Cuando estábamos en Siena, éramos nosotros 4 amigos que se iban a la universidad. Yo ya preparaba mi tesis, Andrés asistía a los cursos, y él dice a los primeros chicos de la comunidad, le dice, hay que hacer la cola para almorzar en el comedor, en la fila, en la cola más larga, porque así cuando conversamos entre nosotros puede ser que alguien se entere, se tome interés por lo que estamos viviendo, de lo que estamos hablando. Es decir, por Andrés, cada gesto, cada acción, no tenía la medida que por cada uno de nosotros está, que es lo mínimo, un mínimo de orden, de belleza, de gustos en la comida. No, tenía la medida de lo infinito. Es decir, en cada gesto era como un paso hacia el misterio, hacia la belleza de la vida, hacia el gusto de la vida. Entonces, esta intensidad no es, como decir, un aspecto del carácter, no, es una concepción con la cual uno miraba a todo lo que pasaba. Por eso, cuando se iba en la universidad, se conversaba de lo que había ocurrido en Italia o en el mundo, en la política. Hoy día sería un debate continuo sobre la guerra o la paz, lo que dice el Papa, lo que dice otro. Es decir, era siempre tomar conciencia de lo que la realidad y de cómo la realidad nos alcanzaba, ¿no? En segundo lugar, ya en la universidad, se proponían gestos públicos, ¿no? De estudiar o invitar a alguien. Se hablaba de los presos rusos que eran presos de conciencia, se decía, ¿no? Presos de los primeros disidentes, se decía. O se conversaba después, se proponían después encuentros sobre Solidarność de Polonia. O sea, cada grande acontecimiento internacional también nos interesaba. Es decir, todo lo que ocurría en el mundo, que pasaba en el mundo, entraba nella esperienza che si vivía a diario, come un'occasione di incontro, ma come occasione di juicio, come occasione per tomare una postura. Se recolectaban las firmas, se encontraba la gente, y al mismo tiempo y a la vez era un compromiso, por ejemplo, dentro de la universidad,
para encontrar y ayudar a la gente que venía de otras ciudades, entonces encontrar departamentos, sacar los libros de forma más barata porque salían caros, y se inventó una cooperativa que se llamaba CUSL, yo era uno de los fundadores. Después fracasó por otras razones. ¿No? Es decir, que la mirada de Andrés era la mirada en que, como decía antes, en cada gesto pasaba lo infinito, lo eterno, y a la vez cada gesto, cada hecho que pasaba en el mundo era l'occasione para reafirmar una visión de todo. Entonces, si yo pienso en la universidad, yo he estudiado letras, todo el tema de la educación. Nuestra amiga que estudiaba Derecho, que ahora es profesora constitucional en la estatal, Lorenza, con nosotros, a través del Derecho la empujaba a hablar con los profesores, a ir a congresos. Es decir, cada uno en su facultad era el punto de referencia de todo el mundo. Una fórmula que Giussani nos citaba siempre, a nosotros querida, era una frase de Romano Guardini, un famoso teólogo alemán, que decía: en la experiencia de un grande amor, todo lo que pasa, todo lo que entra como un acontecimiento. Entonces, es como cuando uno está enamorado, que el día con el sol o con la lluvia está contento porque está con la mujer que ama. Entonces, esta actitud decía una mirada infinita. Y abro una paréntesis, eran años en que a 22, 23 años que estábamos allí, eran años en que ya Andrés se interesaba de padre Francesco Ricci, que era un misionero increíble que visitaba la comunidad de Europa del Oeste, Polonia, Checoslovaquia, etc., y también de la América Latina, porque iba en Argentina o en Brasil. Entonces Andrés siempre ha tenido esta mirada, ya que el horizonte de la propia experiencia humana, estoy parafraseando una frase del Papa Pío XII, el horizonte de la experiencia humana son la dimensión de la Iglesia. Entonces el mundo entero es el horizonte de la experiencia cristiana, en todas sus facetas, en todos sus aspectos. Tenía que ser el ejemplo de la universidad, me lo digo después, del Perú. ¿O hay tiempo? No, hay tiempo. Hay tiempo. Entonces, como miraba en la universidad, cuando se construye la universidad en Perú, decimos en el 98, que empezamos a trabajar, Andrés, fue Andrés el primero al cual el obispo de Lima, Monseñor Lino Panizza, pide que le ayude a fundar una casa de estudios superiores, entonces una universidad. L'asunto è interessante perché una diocesi nueva, Lima tiene casi 11 millones más de habitantes, una cuarta parte de los Olivos, 3 millones, un lugar pobre y a la vez con un montón de jóvenes. En este entonces el 60% tenía entre los 7 y 25, 28 años, los potenciales alumnos de esta universidad. Y se dio cuenta el obispo, que es un franciscano, no de la pobreza material o de la falta de necesidad de salud o otro, más bien que la gente no estaba educada. Entonces, la intuición del obispo fue hay que crear un lugar en que educar a los jóvenes. Y Andrés, cuando habló con el obispo, que le dio una cita, saltó en su asiento, en su butaca, y dijo: es también lo mismo que queremos nosotros, educar a los jóvenes. Después agregó: tengo que hablar antes con mis superiores, con Giussani, mis amigos, digo, que estaban encantados de Giussani. Entonces se abrió el trabajo para empezar a abrir esta universidad. Lo que quiero fijar es esta: cuando Andrés miraba a su trabajo, cuando preparaba las clases, cuando se hacían juntos seminarios para profundizar el tema, él era filósofo, pero se tocaban temas de ética, de comunicación para los alumnos. Él siempre partía de lo que decía antes, de este horizonte infinito que es la realidad en la cual estamos llamados a construir, a crear. Pero al mismo tiempo, él miraba a cada uno de sus alumnos. Hay una frase bellísima de Borghese en este libro donde cuenta
como él invitando a este filósofo famoso italiano, miraba a sus alumnos entregándole como lo más alto de la cultura, porque este filósofo es un filósofo alturado que toca temas profundos de antropología, de ética. Entonces, en estos seminarios, en este trabajo universitario, de preparar las clases, no era solo un interés al mundo entero, entonces podrían decir una cierta expresión de sí mismo que no había. No, porque cada paso, cada palabra, cada autor que citaba era para la persona que tenía delante. Entonces miraba a cada uno como de cara, en los ojos. Entonces, esto era su labor educativo. O sea, la labor de llevar a la persona a la verdad de la vida. Dentro el estudio. En su clase yo era decano de la facultad, pasaban los pasadizos y escuchaba a los profesores pasando afuera. Después había mucho calor en Lima, entonces algunas puertas estaban abiertas, las ventanas. Donde estaba Andrés no volaba una mosca, o sea, era el silencio absoluto. No solo porque él tenía mucha autoridad, entonces los chicos estaban un poco timorosos, más bien porque decía cosas tan profundas, tan bellas, con un afecto a ellos que estaban callados. Además, su clase era muy movida, se escucharon un trozo de música, como antes, entregaba una separata, entregaba un folleto, hacía hacer un trabajo. E al final, come cuenta nella introduzione padre Paccosi, che abbiamo visto la barba, Monsignor Paccosi, dice padre Paccosi que cuando murió Andrés, ¿cuántos chicos le decía yo era su preferido, era su preferida? Porque daba a cada uno un libro, un disco, una película, porque allora había videos que ya no existen, también DVD, he visto, ya no existe. Es decir, la postura de Andrés en el trabajo era esta profundidad, ma sin perder el nexo con la persona que tenía delante. No sé si contar ahora el episodio o lo cuento después. Lo quedamos después, No, tranquilo. Respecto, antes de pasar a la educación, porque sí que la retomaremos, ¿no? Y tenemos el ejemplo que contaremos después. O sea, la contribución, ¿no? Que hizo Andrés Saziani para la universidad fue evidente, ¿no? Esta pasión. Pero no fue solo esto, fue el organizar también fuera de ese tiempo, ¿no? El encuentros culturales, ¿no? El conocer esa tierra, ¿no? Esa cultura, etcétera, enamorarse de esa cultura, ¿no? Pero también a nivel político, a nivel social, ¿no? Se juntaba con todos, de cualquier ideología, ¿no? La pregunta que nos hacemos también como asociación y como amigos, ¿no? ¿Qué entendía Saziani por dimensión cultural, ¿no? ¿A dónde estamos llamados a llegar como amigos, ¿no? Y cuál es el nexo entre la dimensión cultural y la misión, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es ese nexo? Es una pregunta difícil. Ahora, quería leer una... la última clase, hay un capítulo que dice la última clase de la universidad, la última lección, ok? Perché la última clase, l'ultima clase, perché l'ultima clase, che era il corso di estetica, di etica estetica, de los últimos años de la Facultad de Filosofía que teníamos. Era el curso de la noche, porque muchos alumnos trabajaban, entonces ya los años superiores del curso estaban en la noche las clases. Y fue el día que murió, porque fue el miércoles 30 de julio. Andrés muere el 30 de julio del 2008. Yo ya no estaba desde 4 años en Perú, pero seguíamos en contacto nosotros. Y después me contaron todo. En esta última clase, Andrés plantea el tema de la belleza, porque dice justamente
che in un mondo sin bellezza, in questa Westland, come dice Eliot, la verdad non alcanza ya a nadie. È come se la tierra fuera tan desolada, habitada, dice, por la desesperación. Es la noche del nihilismo. En este mundo el abismo de nuestro pensamiento está tapado, oculto, por la técnica, la imaginación, la fábula mediática. Entonces él agrega, solo, y aquí en realidad está citando una larga cita, un largo pensamiento de Baltasar. Dice, solo la belleza puede revelar la verdad. Ecco, la conciencia con que Andrés trabajaba, también cuando se trabajaba junto preparando separado cursos, era que nos encontramos en una temporada de la historia, en una encrucijada de la historia, en que ya hablar de algunas palabras, también más normales para un niño, amor, amistad, verdad, es algo tan trastocado o tan puesto en duda. Entonces no hay verdad, porque todo está nublado, el nihilismo, que estas palabras ya no dicen nada. Y Baltasar afirma que solo por una belleza que se puede de repente, en Perú se dice quizá, llegar al corazón del hombre, ¿no? al profundo del hombre. Esta è come un horizonte culturale interessantissimo, perché se podemos hacer un acto así en esta librería bellísima, donde pasa de todo el mundo, con todos los libros del mundo, dice que lo que llevamos con este libro, lo que vivía Andrés, lo que cada uno en su forma, en cualquier situación vive, es algo que ha un valore universal. Por esto que la verdad ha un valore universal. La universidad nace para afirmar, buscar, investigar la verdad. Por eso era entusiasta Andrés, como nosotros, de trabajar en una universidad, con facultades de filosofía, educación y economía. Entonces, universidad que dan un apoyo a vivir, decimos, porque los economistas, que eran más numerosos en la universidad, es lo que permitían con sus entradas, con su, no, lo que se paga en la universidad, porque, de estar en pie, de que estaba de pie en la Facultad de Educación y Filosofía, que tenía menos alumnos. Entonces, sintetizando, es solo en la conciencia del horizonte cultural, como por ejemplo tenía un papa como Benedetto XVI, que cualquier palabra, podamos decir, puede llegar al corazón de la persona. Porque l'idea della bellezza, come quando si va con un chico, un alumno, con los hijos, a ver un lugar bonito, como abbiamo visto en los paseos de las imágenes, es solo dentro relazione con algo más bello, más alto que tú, que te obliga a levantar la mirada hacia el cielo, que tú puedes desear ver algo más, que puede abrirse el corazón. Ecco, todo el trabajo cultural de Andrés partía de este horizonte. Después, en segundo lugar, son la provocación de la realidad que te hacían mover. Siempre hemos tenido curso de film, se hacía los paseos cada 15 días en Lima. Yo era encargado, espero pedir a mis amigos arquitectos, se hacía un paseo en el centro de Lima, que hay iglesia bellísima, que mucha gente que viene a la periferia no conoce. Yo no sé en Barcelona, ma puede ser que haya gente que vive en la periferia que no conoce Santa María del Mar. Entonces nosotros hacíamos esto, todos los gestos que se hacían con los alumnos, con los chicos, los bachilleres y después con los universitarios, eran como el camino a este descubrimiento de la realidad, ¿no? Este realismo es lo que nos hacía trabajar en la universidad. De este punto de vista, la palabra misión es como el horizonte, porque cada gesto era para todos. Yo tenía unos encuentros con un universitario, me escribía siempre todas las veces por punto, cuando estaba molesto, enfadado, me escribía grande, y me corregía si se empezaba un minuto más tarde, o si no se daban los avisos claros, si no había asiento para todo. Es decir, cada gesto era para todo el mundo. Y de allí nacían cosas bellísimas, porque nosotros presentamos los libros en Lima, de Giussani, otras obras.
nel Museo della Nazione, cioè nel lugar más grande, más destacado de la ciudad, ¿no? El sentido religioso, etc. Es decir, es la vida vivida que te hace entender en qué moverte, ¿no? Que cualquier situación hay que tomarla en mano, ¿no? Esto llegaba anche al compromiso político directo nuestro no, pero nuestros alumnos, algunos de los chicos de la universidad, el hermano de Eduardo, Cristian y otros, empezaron ya en la universidad un compromiso en la facultad. Infatti, ahora uno de ellos sono non viceministro, ma tiene cargos políticos muy interesantes, porque el corazón, la raíz de este empeño, de este compromiso, en realidad es la memoria de Andrés, perché è una memoria viva, presente, non è che bonito, come era bueno, no, è algo che te mueve hoy, no? Esto significa que uno te deja algo que se vuelve tuyo, un juicio que tú haces tuyo. La realidad hay que tomarla en mano, hay que responder, ¿no? Responsabilidad. ¿Está claro? Seguimos. No, ahora que hemos entrado ya de lleno en la experiencia vivida en Lima, ¿no? Introducías toda esta búsqueda de la belleza, ¿no? Como algo para el mundo, ¿no? Sí. Pero se nota por vuestras palabras que lo vivíais para vosotros en primera persona, ¿no? El encuentro con una belleza para luego llevar a todo el mundo, ¿no? Y esto, o sea, un poco esto nos abre, digamos así, a otra cosa, ¿no? Que cuando uno se implica con la realidad es capaz de llegar a todo el mundo, ¿no? Y introduce la dimensión de la caridad, ¿no? Hoy aquí nos acompañan muchos amigos, algunos amigos que están aquí gracias al encuentro con Andrés en los años en Lima, y también nos han ayudado. Y también Trujillo hay, ¿no? Y Trujillo, por ahí. Víctor inclusive. Víctor. Y nada, también, o sea, nos van a contar algunos testimonios de lo que han vivido, ¿no? Y en este caso voy a pedir a Fabio que introduzca esta categoría de la caridad. Buenas tardes. Yo soy Fabio. Un momento que voy a... Sí, yo soy peruano, de Lima. Bueno, yo solo decir, yo encontré el movimiento en el año 2000, por lo tanto viví hasta el año 2008, por lo tanto conocí a Andrés y también coincidí con Dado Peluso en Lima. Quería hacer una pregunta que tiene que ver con la misión, hacer un paralelismo entre la misión de Siena y la misión en Lima. Voy a hablar de un hecho en concreto que me acuerdo muy bien, que fue una vez que murió Andrés, estábamos en Miraflores, lo dice el libro, en el funeral, en una iglesia jesuita, y en ese tiempo el movimiento, pues, evidentemente estaba creciendo por la ayuda de la universidad que ya ha contado Dado, pero había todavía, digamos que no había mucha gente, no era una cosa con mucho desarrollo a nivel de personas. Yo me acuerdo de estar en el funeral y ver la cantidad de gente que pasaba, ¿no? El libro habla de 1000 personas por el funeral, por la capilla que se montó, y a mí me impresionó, ¿no? Porque era como, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que tanta gente pase por aquí, ¿no? Y además gente que nunca habíamos visto, o sea, gente que yo nunca había visto en mi vida, ¿no? Cuando, pues, los que estábamos participando en el movimiento, pues teníamos, ¿no? Y hacíamos actividades que más o menos ya todos nos conocíamos, ¿no? Un poco como aquí. El hecho es que a mí esto me impresionó mucho y te quería hacer una pregunta, Dado, que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo, o sea, en qué momento esta misión, ¿no? Hace que Andrés
sea reconocido para muchos como un padre, ¿no? Siendo él italiano, llega a entender y hacerse, por así decirlo, un limeño, un peruano más, ¿no? Hasta más peruano que los peruanos. ¿Cómo es posible esto, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que no ha nacido en un lugar y que culturalmente un europeo frente a un latino, ¿no? Pueda ser reconocido como un padre, y no solamente eso, ¿no? Sino sea una autoridad para tanta gente? Te agradezco porque è un punto interessantissimo. Come decía antes, Andrés era Andrés, non Andrea, come si dice in Italia. Ma desde el comienzo hay una frase importante, dos frases importantes que dice Atina, también a mí, a padre Berchi, Baccosi. Él dice, esta tierra ya ha tenido muchos conquistadores, entonces dice, no necesita, no hace falta en Perú alguien que llegue sabiendo ya todo. Puede ser conquistador de filosofía, o de cultura, no solo de económico. Dice, esta tierra, dice, hay que amar esta tierra, aprender el idioma, conocer su geografía, leer los libros. Tienen que perdonarme que es un libro nuevo, io ho un libro spagnolo ma del Perù, scusate, ecco, aquí no hacen falta conquistadores, ya han tenido demasiados. Debes estudiarte la historia del Perú y la geografía y la lengua, y debes conocer a los santos de esta tierra y rezarles y amar a esta gente. Entonces, cuando dice los santos, lo mismo había ocurrido en Siena. Andrés amaba muchísimo Santa Catalina. Nosotros conocíamos la ciudad, la belleza de Siena, la catedral, el buen gobierno. Siena es una ciudad increíble. ¿Qué quiero decir? Que el amor a los santos, el amor a la belleza, a la historia, el amor al arte, significa el amor a los frutos, que son los frutos de una historia de fe, la historia que otro lleva, que otro hace. Y así es en Perú, que hay iglesias extraordinarias, hay cruces bellísimas, hay una devoción increíble al que está muy apegada al Señor de los Milagros, a Santa Rosa, a San Martín de Porras. Entonces, cuando dice estas frases, no son fórmulas, es un modo de mirar la realidad, de estar frente a la realidad que sea el arte que la persona que tiene delante, que tiene un hijo en la calle que está vendiendo caramelos, porque así es. Al final dice, si tú haces esto, así podrás arrodillarte ante ellos, como Dios se ha arrodillado ante cada uno de ellos. Es decir, la fórmula que lleva lo que tú decías, me preguntaba Fabio, cómo él se volvió senese a Siena, más que los seneses, peruano con los peruanos en Perú, esta conciencia que amando a esta gente, tú reconoces el misterio que hace tu vida y hace la de ellos. Entonces, es claro que él dice en una carta bellísima a Daniela, ¿estás seguro de venir aquí a trabajar en Perú? Porque tú estás dejando, dice, el país más bello del mundo, Italia. Nosotros reímos, pero es así. Pero uno que vive una cosa grande puede estar en cualquier lugar, y Andrés era así. Cioè, y estaba en aquel lugar, no diciendo que bonita l'Italia, ma che bello estar aquí, que gente grande he encontrado. Non ahora, de repente era Santa Rosa o San Martín de Porras. En segundo lugar, lo que te hace compartir y vivir con totalidad, con esta sencillez y verdad, verdaderamente, no formalmente, el amor al otro, es que tú te das cuenta que tienes tú mismo, como el otro, una grande tarea. Es decir, la vida es una tarea. Nosotros hemos aprendido esto con Giussani ya desde Siena. La vida es una tarea.
Entonces, cuando tú miras a un alumno, como Andrés lo miraba, él decía, los chicos que tenemos delante, hoy día tenemos un montón de alumnos en la universidad, ayer le hemos tenido en otras universidades. Hay que decir, paréntesis, que cada universidad en Lima tenía 60, 70 alumnos por curso. Nosotros llevábamos, yo, Tista, Andrés más que nosotros, 8, 9, 10 cursos a la semana, que era decir 30, hasta 30 horas, hora académica, ma 30. Es decir, tú encontrabas en una semana 700 personas, o más. Sí, más que 700. Él decía, si tú miras a esta gente a la cual tú dictas la clase, con la cosita de lo que tú estás explicando a ellos, ilustrando, mañana esta gente trabajará por un Perú más grande. Es decir, nosotros formamos a los jóvenes que mañana construirán el futuro de este país. Entonces, si tú enseñas así, como puede ser en un colegio de Barcelona igual, tú estás mirando tu trabajo y tu persona frente a una tarea que es la tarea del mundo. Reconstruir un mundo, reconstruir la persona. Está claro lo que estoy diciendo. En segundo lugar, esto no vale para los 30 alumnos o 60, 70 que hay magari una clase buena, buenos alumnos, inteligentes. Para él valía para la singola persona. Por eso los episodios de caridad de estos niños, por lo cual él era un padre, porque él decía, tú tienes que estudiar. ¿Qué hacemos nosotros a veces conmovidos por un niño? Le se da plata, o le se dice algo, o algo bonito. No, él decía, tú tienes que estudiar, le gritaba casi, pero le daba un camino, ¿no? Este es un episodio bellísimo de una chica, Justina, que dice, yo pero a final de año, cuando mis amigos, a Navidad, hay la fiesta, hay l'acto teatral, así, mis amigos reciben su padre que van a verlo, y yo no tengo a nadie, dice, no te preocupes. Él iba a ver l'acto teatral de estos chicos, ¿no? De estas chiquillas, que ahora son esposas, algunas así. Es decir, él tenía una relación con cada uno por la grandeza a la cual cada uno está llamado. Ser hombre, ser una mujer grande, ser madre de familia, ser trabajador. Ser un joven que mañana reconstruye su país, o Barcelona se ha emigrado como algunos de ustedes. ¿Se entiende? Entonces, uno en este modo no es ni italiano ni peruano, es sí mismo, entonces te obliga a ser ti mismo. Entonces, peruano tú, peruano yo. Esta es un juicio, una postura que nace de un juicio, ¿no? No sé si explicarlo. Claro. Está muy bien. No, pero es cierto que el libro, o sea, la vida de Andrés es una vida llena que toca todas las facetas de la vida, ¿no? Y no podremos tocarlas todas hoy. No hay decenas de testimonios en este libro que testimonian esta plenitud de vida, ¿no? Era un no parar y de intentar llegar a todo el mundo. Pero toda esta vida nunca la vivió solo, ¿no? La vivió acompañado. Y Javier nos va a hacer una pregunta que, leyendo el libro, pues... No, o sea, yo cuando leí el libro me impactó mucho, o sea, como constantemente se habla de la unidad de Acciani con la amistad que encuentra el movimiento. O sea, de hecho, antes de partir a Siena, Giussani le dice, lo importante es que estéis unidos entre vosotros, lo que tenga que nacer, nacerá de vuestra unidad. Y de hecho una amiga suya decía, unidad, esta fue la palabra clave. No sé, a mí me interesaría entender un poco más sobre esta unidad y también, sí, o sea, o sea, también habla de una pertenencia a este sitio y cómo uno puede seguir o sea, perteneciendo, decidiendo pertenecer a este lugar o seguir viéndose unido cuando empieza a ver incoherencias, cuando empieza a ver los límites de este mismo sitio, que pues, o sea, como somos humanos pasa.
Entonces, sí, mi pregunta era esta, fundamentalmente, o sea, que entender un poco más sobre esto. Bueno, es un punto central, te agradezco, porque la palabra unidad è la frase che come una, más que un reto, come una recomendación, ¿no? Giussani nos dijo, ¿no? Que sean unidos entre vosotros, están unidos entre vosotros. No tiene nada que ver, no es importante cuánta gente van a encontrar, a agregar, a juntar, ¿no? Giussani dijo, lo importante es que sean unidos entre vosotros, seáis unidos. Pero él agrega Giussani, seáis unidos por el misterio que está. Entonces, yo he entendido en los años, también escribiendo el libro muchas cosas más he entendido, y también hablando, que en esta frase de Giussani hay dos cosas fundamentales. La primera, la digo antes que es más fácil entenderla, es que es una grande apuesta que Giussani hizo con un chico de 20, 21, 22 años. Entonces él apostó para que la experiencia de Cristo, la experiencia cristiana, llegara en un lugar por estos jóvenes. Se afirmara en aquel lugar por nosotros, por Andrés, porque de esta unidad Andrés era el punto de conciencia. Pero hay otra cosa importante, por eso Andrés es llave, es decir, la unidad es entre nosotros, entonces nosotros hacemos todo juntos, decimos. Lo dice Ornella, lo cuenta, ¿no? Hacían la escuela de comunidad, se rezaba juntos, se tomaban decisiones juntos, y a medida que el movimiento crecía con la gente que se encontraba, yo me marché después, también Ornella, Lorenzo, pero el movimiento sigue, ¿no? Con Andrés firme por 10 años insieme. Entonces la unidad es la grande, lo dice Cristo, ¿no? La vuestra unidad. Pero yo creo que quiero agregar una cosa. Cuando nosotros encontrábamos Giussani, que lo encontramos muchas veces juntos, nos miraba con un afecto, con una cordialidad, y nos preguntaba cómo iban las cosas, etc. Ma lo digo de esta forma, la cosa más importante que yo he descubierto de Andrés es que la unidad entre nosotros, puede ser entre nosotros 50, que no o 70 que somos, nace porque cada uno o alguien está unido en sí mismo. Cioè la fuerza de Andrés es que hay unidad si hay una persona que es uno. È una frase bellissima che dice Sante Padovese, dice, il problema che Andrés ha puesto è il problema dell'unità del yo. Yo soy unido. Si yo soy mí mismo, yo busco la verdad, entonces necesito de ti, perché io solo non soy nadie, non esisto. Cioè, il capítulo 10 de Giussani, il Signore religioso, che nosotros dictábamos come clase por años, dice, io soy tú que me haces, tú con la T mayúscula, cioè a Cristo. Ecco, entonces, la grande questione di unità che è fondamentale, l'uomo non vive solo, però se non nasce da questa unità di sí mismo, non queda frágil, al revés. La grandezza di Andrés che era appunto come la garantia dell'unità. E lo che commentò il padre Giovanni in un'intervenzione quando dijo, quando murió Andrés, nosotros que éramos 2 sacerdotes, yo ya no estaba en Lima, mucha gente mayor, padre Giovanni dice, Monsignor Paccosi, io mi pregunté come poteva essere ora, perché era il motore nel senso che era il punto di conciencia, ma uno è un punto di conciencia perché è unido consigo mismo, es decir, ¿qué significa unido consigo mismo? Decía antes, unido porque yo estoy buscando la verdad de mí. Entonces, la realidad, el trabajo, los demás, los más cercanos son necesarios, porque yo solo, sin el trabajo, sin la realidad, sin los amigos, no existo. Pero
esisto se io sono un io che entra in relazione, se no è una... Giuseppe decía un caffè in compagnia, cioè una cosa che effimera. Se entiende, Javier, ¿no? Entonces así lo dice Andrés en una carta bellísima al amigo Marco, solo así l'unità è necessaria, cioè io necessito l'unità, ma non perché soy un poco sfigato, desafortunato, entonces, no, perché per esistere, però esisto se esistono io, se no sono... ¿Se entiende? Voy a pedir a Karim que nos cuentes lo que nos has contado a la hora de comer. Bueno, primero que nada, muy afortunado de haber conocido a Andrés personalmente, muy impactado por su persona, ¿no? Y les comentaba que Perú en una época, en un país violento, en un país sumido en un caos tremendo, una crisis brutal. Y en esas condiciones llegan ustedes, llega Andrés, y va en la dirección donde había, digamos, este caos, ¿no? En la época de terrorismo, un terrorismo brutal que tenía, digamos, como práctica explosionar las torres, apagar las luces, y ahí estaba Andrés en plena clase, cerca de las 10 de la noche. Llevaba siempre en su maleta marcadores, unas velas, linternas, y tener la situación en la cual él reflexiona y dice, el país es un caos, la ciudad está a oscuras, Lima está en oscuridad, la universidad está en oscuridad, pero nosotros estamos aquí y tenemos que completar aquello por lo que hemos sido llamados, ¿no? Ese concepto de responsabilidad, de que la vida es una tarea a la cual hay que enfrentarla en toda su plenitud desde la circunstancia que se nos presenta, ¿no? Y entiendo yo en una reflexión posterior, él deduce esto diciendo, redondea esta idea diciendo, un país se construye en la medida en la cual, como nosotros respondemos a eso para lo que somos llamados. Una declaración extraordinaria, una declaración que llevo conmigo, ¿no? Allora, tu has dicho, en un ejemplo bellissimo dell'università, la San Martín de Porres, nel 92, como Andrés miraba su trabajo y los alumnos. Estamos llamados a terminar la clase, porque todo el mundo bajaba de las escaleras. Yo estaba aquella noche, todo el mundo bajaba porque se había apagado la luz del barrio, y él termina la clase. Es decir, nosotros tenemos que cumplir con lo que la vida nos pide, ¿no? Y se puede agrandar esto a todos los alumnos, al país. La frase que decía antes, ¿no? Vosotros sois el futuro del país, ¿no? Pero esto es una forma con que uno mira el trabajo, con que uno mira a los demás. Entonces, lo dice en la carta Marco, nos volvemos compañeros de camino, cioè compañeros de una misma tarea, de una misma construcción, ¿no? La iglesia nella storia es esta, eran 12 conquistaron el mundo. Giussani dice in una famosa temporada in Italia, sería mejor que seríamos solo 12, o non 12, dice, hay que volver a empezar por uno, cioè por Cristo, ¿no? Giussani tenía la misma mirada de la realidad como Andrés. Digo Giussani porque mi amigo Faldi dice que solo de otro hombre ha visto cómo Andrés trataba a los pobres o los alumnos, dice era Giussani. Cioè, perché también Giussani quando decía se ricomienza non perché sono migliares, ma de un punto, de uno, de Cristo. Andrés se movía así, podía ser solo, de hecho, así que de una carta fundamental. De hecho, Andrés, cuando llegó a Líbano en 89, llegó a una situación difícil de terrorismo, más terrible del episodio suyo, de crisis de inflación económica y política,
ed era solo. Vivía nel convento di Santo Domingo, que era el más antiguo de la ciudad, solo, con questo padre dominico. Y él dice, escribiendo la carta el 20 de enero a los amigos de Florencia, de su casa de Florencia, dice su situación real. Cioè, Andrés era un hombre normal que caminaba por la calle y tenía miedo. Y dice, tengo miedo de todo. Al principio el miedo de equivocarme de camino, o de ser secuestrado, no sé, perder las llaves, miedo de no aprender bien el idioma, miedo por la incertidumbre del futuro. Y dice, pero porque todo tiene que manifestarse, no sé qué será de mi trabajo y del compromiso del movimiento. Después dice, esta situazione di espera inestable e di transizione è realmente di gran ayuda para hacer el único trabajo que se puede hacer siempre. Entonces, se apaga la luz, Andrés no dice, no, tranquilo, no dice, ¿a qué estamos llamados? Aquí igual, yo tengo miedo de todo, no sé qué hacer, tengo que aprender el idioma, pero esta situación inestable es la situación mejor para hacer el único trabajo que se puede hacer siempre, per il quale non necesitan condizioni speciali, es decir, vivir la vocación, vivir come memor domini, pedir, esperar, recordar y agradecer. Es decir, la fuerza de un hombre, como decía Giussani, la fuerza del hombre, la fuerza de su conciencia, de quién soy yo, de qué soy yo, decía Leopardi. Entonces, esto te hace de tomar en mano las situaciones. Y Andrés vivió 3 años de esta forma, porque después en el 92 llegamos con Tista y se abrió la casa de los Memores Domini, entonces era una situación distinta, ¿no? Y él seguía trabajando con el euro de la gente que a medida se encontraba. Pero es solo para decir que la observazione che decía Karin de aquel episodio, se ve que esta fuerza de tomar en mano una situación difícil, esa era un particular, pero viene por la conciencia que uno tiene de sí mismo, ¿no? Esta conciencia pero no nace, como decía antes a Javier, por un propio esfuerzo, por una propia inteligencia. Nace por la conciencia que yo pertenezco a una historia. Pertenezco a otro, pertenezco a relazione con Giussani, pertenezco a Cristo. Esto que me da la fuerza de enfrentar una situación aún difícil, de pedir, de hacerme ayudar. No sé si Diego está claro. Ya se va acabando el tiempo. Sí, exacto. Y tengo como una última pregunta, que es la siguiente, ¿no? En el libro, en los últimos testimonios, incluso en la carta testimonio que has leído antes, un fragmento, se ve como la vida de Acciani es una vida que florece, que crece, de alegría. O sea, hasta el final está contento, al final vive con pasión. Hay un testimonio de la última clase, que también hemos tomado un trocito, ¿no? El fragmento de la última clase. Hay un testimonio de 3 alumnos que recuerdan ese momento como un ejemplo de alguien vivo, ¿no? de alguien que vibraba en ese instante, ¿no? Y de hecho, en la carta de testamento también dice, ¿no? Quiero vivir para que la vida no sea inútil, ¿no? Entonces, el título Fiebre de vida, ¿no? Refleja su personalidad desmesurada y apasionada por todo. ¿Esta pasión y esta humanidad dependen únicamente de su temperamento, de su modo de ser, o es fruto de algo más, de un encuentro, de una educación? Que un poco sí que se ha contestado en todo este viaje, ¿no? Pero está todo unido. Y añadiría la última pregunta, que es, ¿qué podemos aprender de Andrés para vivir nuestra vocación con esta radicalidad? Porque la vida de Andrés es el testimonio de una vida humana, y estamos llamados todos a vivir con esta radicalidad. Con respecto a la primera parte, la parola vocazione dice la conciencia que Andrés tiene de sí mismo, ma dentro de la realidad, vuol decir,
non si può vivere, la frase di Giussani, ¿no? Non si può vivere la relazione con la realtà, con los demás, sino con esta radicalidad, con esta profundidad, con esta pasión. Andrés era uno que se conmovía de los niños, que ayudaba muchísimo, que era duro consigo nel trabajo, ma esto non è un carattere, è veramente l'educazione di una storia. Él lo dice siempre en una carta al comienzo, la más importante, al amigo Albetti. Recorre la historia del primer encuentro con Giussani hasta a Lima. Es decir, todo lo que Andrés es, todo lo que una persona es su historia. La historia, como decía antes, la historia de los encuentros, de los santos, de la historia de la iglesia, ma para él, en esta historia, la relación con Giussani es decisiva. Es decir, la relación con uno que es padre. En ese sentido Andrés se volvió padre, porque era hijo de un grande hombre. Entonces, para nosotros es igual, uno en la vida debe tener un padre. Un padre no significa Andrés o Giussani que ya murieron, ma un padre uno que para ti es lo que te reclama a la responsabilidad tuya, a la verdad tuya. En ese sentido, ¿dónde se ve este crecimiento de humanidad? Que Andrés, aparte que en el tiempo appunto, se conmovía más, se divertía más, nosotros hacíamos la fiesta, se cantaba, él cantaba, se movía, jugaba a básquet, pero era uno intenso en el trabajo, etc. ¿Dónde se ve esta humanidad que crece? Que era un hombre libre, ma uno es libre perché obedece. Cioè, Andrés, cuando dice al obispo bello, bello, non è che dice ora hacemos. Tengo que preguntarle a mis superiores. Entonces uno construye porque obedece a alguien, ma uno obedece porque es libre, porque es uno mismo, ¿no? Se no uno ejecuta órdenes, no es una obediencia, es seguir lo que el otro te hace descubrir por ti. En el sentido, lo que ha construido Andrés sigue, porque cuántas obras nacen con relación a una persona, muere la persona, se acaba todo, ¿no? Pero Andrés, la obra que ha construido, aparte de la universidad, sigue hoy a Siena, en Perú, etc. La fórmula es la que acabo de decir, cioè uno es padre porque es hijo. Entonces es libre de lo que hace, es libre con la gente que encuentra. Sí, está claro. No, que quiero intervenir, voy a dejar, tenemos tiempo para una última pregunta. No, Zavala, va. Gracias, Dado. Bueno, mi nombre es Carmen, soy peruana y tuve la suerte de conocer a Andrés también por mi hermana y bueno, su cercanía a Comunión de Liberación. En mi caso yo estaba muy alejada, bueno, no frecuentaba mucho, pero quería entender por qué mi hermana admiraba tanto a alguien que incluso llegaba a decir, él es mi padre. Y digo, pero si tenemos a nuestro papá, no, cualquier cosa necesitaba, o sea, tenía una duda o algo, voy a hablar con Andrés, pero tengo que sacar cita porque siempre estaba rodeado de jóvenes y de gente. Y una de las cosas que me llamó la atención, yo le digo, son dos eventos. Uno, que ella buscó una vez a él para buscar ser padrino de su hija. Y digo, ¿cómo alguien de tu trabajo va a ser tu padrino teniendo tantas responsabilidades? Y le dijo que sí. Y fue padrino de bautizo de su primera hija y yo la madrina. Ahí fue donde me acerqué también a él y yo le decía, que tu amigo no dice no, ¿cómo? Y después me dicen, si supieras cuántos ahijados tiene en Perú, que todo el mundo le pedía ser padrino de algo. Y lo otro es que cuando un familiar cercano no tenía posibilidades económicas, y bueno, me dijo, voy a llevarla a que hable con Andrés, a que le oriente qué quiere estudiar. Y después me entero de que Andrés le había facilitado el estudio, incluso temas económicos, y yo también me quedé sorprendida porque no tenía cercanía a Comunión 2, una persona totalmente extraña, pero apostaba por los jóvenes, ¿no? Y lo único me dijo, habló con ella y le dijo que vio sus ganas de querer aprender y estudiar. Y bueno, hoy en día es una profesional y eso me impactó mucho su vida, sobrepasando el entorno donde se manejaba, siempre mirando a los jóvenes y la educación. Y quería saber por qué no tenía límites. Nunca pude preguntarle, creo que no era capaz de decir no cuando alguien se le acercaba.
Sì, sì. Allora, cioè, decía sì, poi de repente a casa diceva accidenti, però in realtà no, ma una cosa che decía Joele sta, Joele contaba una cosa che vio una pellicola con 4-5 chiquillos e Andrés la presentò di una forma alta, es decir, cada instante è la forma con que el misterio nos alcanza. Esto es sagrado, por eso él se molestaba conmigo, cioè, porque si tú hacías una cosa mal, significaba que no la hacía de forma sagrada. Cuando se entraba en la iglesia, de repente decía, silencio, como decir, hay que saludar, no voy a hablar castellano, hay que saludar a quien está aquí. Cioè, uno entraba en la iglesia y la forma con que miraba el altar era porque allí había otro, entonces, como de respeto, ¿no? Está claro el ejemplo, ¿no? Cioè, cada instante, cada circunstancia, cada persona es sagrada, è todo. E come dice Michele Faldi, io ho visto, perché Michele cuenta che era il tramite entre Giussani che inviava Michele Faldi come visito in Perù. E Michele, quando presenta questo libro, dice: io era inviato per un santo, Giussani, a ayudar a otro santo futuro, o sea, si Dios quiere, Andrés, de todas maneras una persona. Entonces, yo he visto, decía Michele, solo un alto que miraba así la gente, la realidad, que sabía decir sí, como Giussani, que era Andrés. Y es así, porque en cada instante, en cada relación, en cada hecho, es el misterio que me alcanza, que me pide de responder. Y esto fue lo más grande de nuestra humanidad. È una frase bellissima di Giussani che dice: a medida que vamos creciendo, nuestra humanidad, somos espectáculo de frente a los hombres, si Dios quiere, nosotros mismos. También del mal que hacemos, del bien que el misterio hace, ¿no? Una frase famosa. Pues concluimos aquí el encuentro. Muchísimas gracias, Dado, por haber venido hasta aquí. Ahora, al final del encuentro, podremos comprar ejemplares del libro de Andrés Satriani y Dado podrá firmarlo individualmente. No hay muchos, pelearos. Voy a dar 3 avisos finales para dar continuidad un poco a este camino que hemos empezado este año, pero ya vienen otros encuentros y en concreto son 2, Ética de la Paz y Guerra Justa, que es para entender mejor lo que nos ha dicho el Papa sobre la profecía de la paz. Luego también está a punto de salir este encuentro que celebramos los 800 años del aniversario de la muerte de San Francisco con la participación del poeta Davide Rondoni, que es el presidente del Comité Nacional, más otros invitados que habrá en el encuentro. Y también como Asociación Newman estaremos presentes en PUM Barcelona, que se realizará la primera semana de julio, que es un evento de 3 días con encuentros, exposiciones, música que nacen de esta misma experiencia y de esta vida. Así que nada, os podéis... Perdona, allí tenemos un QR al que podéis hacer una foto y accederéis a nuestra página web, donde hemos empezado una campaña en la cual podéis inscribiros como socios y participar también de esta experiencia, tanto a preparar los encuentros o si no apoyarnos también inscribiéndose como socios. Está grabado el encuentro, lo encontraréis también en la misma página web. Y nada, muchísimas gracias. Para el final, para después de las firmas, estamos invitados quien quiera, no sé cómo entraremos, en la parroquia de San Ramón de Peñafort para continuar el diálogo con nuestro amigo Dado. Muchas gracias.